Bienvenidos a un episodio más de Windmakers, donde hablamos acerca de historias, lecciones, de restauración de vidas. Y el día de hoy tenemos a Gabriel Covarrubias. Él es un apasionado de la vida, un apasionado de estudiar, un apasionado de las metodologías. Y por más de 50 años él ha estado dedicándose a poder estar aprendiendo de psicoterapia sistémica, de programación neurolingüística, sobre nutrición, medicina alternativa. Y literal es venir a nutrir el espíritu, el cuerpo, el alma. Y la verdad es que sé que va a ser una conversación muy especial. Te invito a que te sientes, tal vez toma un cafecito, un té, para que nos puedas acompañar. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va? Bien, pues contento de estar aquí. Me siento honrado por la invitación de ustedes y pues contento. A mí la verdad me gusta conversar contigo porque creo que tu pasión por la vida es lo que más me ha inspirado a mí, de que podamos como descifrar, porque sé que a través de cuando empezamos a llegar a esta cierta como inocencia de que todos ya sabemos vivir esta vida. Y para mí, no sé, hay una canción que me recuerda mucho y es como una oración que dice: me has dado esta vida, enséñame a vivir. Y creo que es una oración que tenemos que hacer constantemente. O sea, tenemos esta vida, pero nos tenemos que preguntar si realmente la sabemos vivir, si la estamos viendo en automático, si le estamos sacando el jugo como completo a toda la experiencia de ser humanos. Y en esas conversaciones tú me has hablado acerca de este concepto de metodologías. ¿Tú cómo nos puedes explicar qué son las metodologías, cómo se han desarrollado, cuáles son y qué impacto tienen en la vida de una persona? Bueno, las metodologías son herramientas. Estas herramientas yo las he venido encontrando en una búsqueda personal para mi crecimiento personal, para aprender a vivir de una manera completamente diferente. Y bueno, pues las herramientas pues son, hablando metafóricamente, como una cochera en donde pues empiezas tú a traer un coche para restaurar, y en esa cochera tienes todas y cada una de esas herramientas te sirven para restaurar una parte del vehículo, ¿sí? Pues, por ejemplo, las metáforas, una metodología que te ayudan a transformar la mente inconsciente. Porque la mente inconsciente tiene una red y impide los cambios. Pero las metáforas se cuelan por la red, Sí. llegan a la parte más profunda de nosotros y empiezan a generar cambios. De hecho, pues Jesucristo hablaba en metáforas. Uh-huh. ¿Por qué hablaba en metáforas? Pues por lo mismo. ¿Sí? Entonces, es, por ejemplo, esa es una de las herramientas, ¿no? Existe otra herramienta que ha desarrollado un mentor, yo le llamo así, un argentino, José Luis Parise, que él habla de 11 pasos para crear una nueva realidad. Y él se puso a estudiar todas las religiones del mundo y descodificó 11 pasos para crear una nueva realidad. Entonces, por ejemplo, esa es otra metodología muy clara, muy pragmática. A mí me gusta lo pragmático. Sí. ¿Sí? Es otra herramienta, ¿no? Programación neurolingüística, pues es otra herramienta que te ayuda, también es muy pragmática y te ayuda de alguna manera a desprogramar y a programar tu mente, ¿no? Y así cada una de las herramientas, digamos que yo he logrado conjuntarlas, hacer un collage de todas, transferírselas a las personas que quieran elaborar conmigo para transformar sus vidas. Bueno, todo esto empezó con la necesidad de transformar mi vida personal, que era un verdadero caos. Muchas de nuestras historias comienzan ahí, ¿no? Por descubrir Sí. quién somos y qué hacemos y a dónde vamos y qué está pasando, ¿no? Así es, claro que sí. Sí, por supuesto. Y normalmente no son, o sea, creo que mucho del cambio va a esta idea que el cambio profundo en la vida de una persona ocurre por un amor, ¿no? Abrumador, o por un sufrimiento también abrumador.
Y lastimosamente casi la mayoría de las veces nos vamos más por la herida, ¿no? Por este sufrimiento, que después lo transformamos y lo comprendemos, pero en el momento se siente como un sufrimiento muy profundo para cambiarnos. Bueno, de hecho es un sufrimiento muy profundo lo que nos genera el cambio. Claro. De hecho, Tony Robbins, muy conocido en el medio, él habla que existen, según él, dos motivaciones nada más para generar un cambio. Sí. Una de ellas es el dolor. Si tenemos el suficientemente dolor, va a llegar un momento en donde digamos, ay Dios de mi santa vida, vamos a buscarle por otro lado, esto ya me está doliendo mucho, ¿no? Entonces, y la otra es, dice él, es el placer. Que bueno, tú lo dices, el placer tú lo cambias por el amor. A mí me gusta más lo que dices tú, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad, los seres humanos, la mente consciente y el ego no le gusta cambiar. Decía un autor también brasileño que el único cambio que le gusta al ser humano es cuando es un bebé y se hizo del baño y necesita que le cambien los pañales. Sí. Pero que fuera de eso no, al ser humano no nos gusta el cambio, estamos en nuestra zona de confort. Sí. Nos gusta ese status quo, a veces nos hace sentir más seguros, o sea, muchas cosas. Pero en particular tú has desarrollado una metodología que tiene 4 movimientos, ¿no? 4 pasos o desarrollos que uno va haciendo en su propia vida y que va muy conectado con este proceso también de restaurar nuestras alas, de restaurarnos a nosotros mismos. Y comienza por algo que a veces a mí me ha costado trabajo incluso explicarle a otros. Y por eso quería preguntarte, ¿cómo es este proceso? El primero tú le llamas despertar a una conciencia. Y siento que lo entiendo, pero la verdad me cuesta a veces mucho trabajo explicarle a alguien más qué es eso. Y yo sé que estoy como viendo pequeños como, no sé, destellos de ese proceso en mi propia vida, de despertar a esa conciencia, de ser más consciente de mí, de lo que está pasando, de otros, de la individualidad, de mi divinidad, de muchas áreas en mí. Pero explícanos, ¿cómo despertamos a conciencia? O sea, ¿qué pasa? Sí, a lo mejor comienza con sufrimiento, con amor, con placer, pero ¿cómo se lo podemos explicar a alguien? Bueno, mira, hay un autor que últimamente he estado leyendo y él habla de un concepto que el concepto del que él habla es la otredad. ¿Qué es la otredad? Es, si queremos entender qué es la conciencia, la otredad es la inconsciencia. Para que nosotros podamos entender la conciencia, requerimos entender lo que no es la conciencia. Y lo que no es la conciencia es la inconsciencia. Entonces, vamos empezando por ahí. Sí. Nosotros nacimos y desde bueno, de hecho los últimos estudios arrojan, según la biodescodificación arroja, que antes de nacer, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya traemos un 50% de programas antes de nacer. Wow. Entonces hablan de que inclusive en los últimos meses es cuando se desarrollan los talentos, ¿sí? En los últimos meses. Entonces ya cuando nacimos, nosotros ya nacimos programados. Eso de que los niños son inocentes y que nacen, sí creo que los niños son una maravilla y si hay una inocencia hermosa y todo lo que tú quieres, pero a nivel inconsciente ya un niño que nace ya trae programas. Sí, sí. Si a eso tú le sumas que desde que nace un niño hasta los 7 años, ese niño es una videograbadora prendida a las 24/7. Absorbiendo, modelando de manera completamente inconsciente. ¿Sí? Entonces, los seres humanos, y a eso súmale los programas de televisión y Netflix y la política y las religiones, y lo que nos programaban nuestros papás, nuestros maestros. Entonces, todo eso de lo que yo estoy hablando es la inconsciencia. Los seres humanos vivimos en la inconsciencia. Muchas veces esa inconsciencia nos lleva a un punto en donde lo que esa inconsciencia y lo que esos programas crearon
la realidad que esos programas en nuestras vidas crearon, llega un momento en que nos preguntamos, a ver, esta realidad yo no la quiero. ¿A qué horas a qué horas la creé yo? Claro. ¿Sí? Y entonces ahí es donde dices, híjole, tiene que haber algo más. Y empieza una búsqueda, ¿no? Ahí empezó una búsqueda en mí. Y entonces, eso fue hace como 15 años, fíjate. Entonces, yo me acuerdo que me llegaba a todas horas a mi cabeza conciencia. Y me llegaba a mi cabeza conciencia. Yo decía, ¿y esto qué es? ¿O qué? ¿O cómo se come? ¿De dónde viene? Y me puse a googlearla. Sí. Conciencia. Entonces, pues lo primero que me salió fue la biodescodificación. Y en la biodescodificación te explican que nosotros somos el producto de las últimas 4 o 5 generaciones. Totalmente. Es decir, nosotros somos el fruto de nuestro árbol genealógico, pero seguimos en la inconsciencia. Sí. Entonces nosotros somos el fruto de los programas de las últimas 5 generaciones de inconsciencia. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la otra edad. Llega un momento en donde vemos nuestra vida, vemos los resultados de nuestra vida, estamos insatisfechos, estamos molestos, tenemos dolor, hemos hecho cosas que ni siquiera queríamos hacer. Decimos, bueno, ¿y todo esto de dónde salió? Entonces ahí me di cuenta, al estudiar un poquito la biodescodificación, que todo esto viene de los programas, que todo esto viene de la inconsciencia, que inclusive la mayoría de esos programas ni siquiera son nuestros, Claro. son de nuestros ancestros, ¿no? Entonces ahí es donde viene la conciencia. ¿Qué es la conciencia? A ver, desde mi conciencia voy a ver cuáles son esos programas, de dónde vienen esos programas. Eso es empezar a ejercer la conciencia. ¿Cómo despertar eso? Eso es empezar a despertar. Cuando tú te das el permiso de observar, lo que llaman el observador, cuando tú te ves a ti mismo desde el observador, ahí ya te saliste de la mente, te saliste de la inconsciencia, te saliste de los programas y empezaste a ver desde tu conciencia todo ese enjambre de programas. Ay, Dios de mi vida, que eres el madroso tan sabroso, he creado y traigo. Sí. Y bueno, me heredaron también mis ancestros, cosas buenas, cosas nada buenas. Y ahí desde el observador, donde dices, ¿y ahora qué hago? Entonces empiezas a concientizar. Desde el momento en que tú empiezas desde el observador a ver esos programas empiezan a salir de la inconsciencia, de nuestra mente inconsciente, a nuestra mente consciente. Claro. Y entonces empiezan a disolverse. Entonces, bueno, ok, pues gracias ancestros por todo lo bueno y por todo lo malo. Claro. Sí, sí. Bueno, si es que le podemos poner connotación de mal, ¿no? Yo creo que nuestros ancestros hicieron lo mejor que pudieron dentro de su inconsciencia, versus conciencia. Si es que le podemos poner el versus conciencia. Si es que llegaron a despertarse. Sí, que la mayoría no llegaron a despertarse, ¿no? Sí. Y es cierto, ¿no? Hay personas que viven toda su vida en automático y nunca tal vez despierten a esa... La mayoría de los seres humanos viven o hemos vivido desde la inconsciencia. Hay un autor que me gusta mucho que dice que la realidad es el hijo tonto de la mente. Es decir, los programas que están en la mente es lo que creó nuestra realidad, no la creamos nosotros, lo crearon esos programas. Entonces ahí es en donde empieza a despertar la conciencia. Creo firmemente, y esa es mi visión personal, que la conciencia tiene que ver con la chispa divina que está dentro de nosotros. Sí. Ese ADN que le podemos llamar crístico o le podemos llamar ADN
divino, como le quieran llamar. Sí, sí. Digo, para los que les hace ruido el cristianismo, le pueden llamar Sí, sí. la parte divina. Esa parte divina que está en nosotros, que tiene que ver más bien con nuestro corazón, no con la mente, o con nuestro espíritu. Le puedes decir corazón, le puedes decir espíritu. Ese espíritu no está contaminado, ni nunca ha sido contaminado. Está rodeado por un ego, y está rodeado por programas, y está rodeado por una neblina tremenda. Se me viene ahorita a la mente una metáfora muy bonita que escuché, que esas, no sé si te acuerdas de esas lámparas de cristal que habían en el pasado, sí, que las prendías con petróleo, sí, en una lámpara, que después de un tiempo el hollín va tapando el cristal. Llega un momento en donde queda completamente bloqueado y ya no sale la luz. La luz viene siendo nuestra conciencia. Y ese hollín, pues, es nuestra inconsciencia, o los programas, o el ego, o como le quieres llamar, ¿no? Sí. En la medida que vas despertando la conciencia, esa conciencia va evolucionando, va creciendo. Y de repente, desde la conciencia dice, bueno, ¿y por qué como como estoy comiendo? Claro. O sea, a mí me pasó eso. Yo tomaba muchos refrescos de colas, negro. Sí, sí. Y de repente dije, ¿por qué estoy tomando estos refrescos? Es que porque son de dieta, que saben bien sabrosos, sí, pero empecé a ver que tienen un chorro de cosas que son nefastas, ¿no? Sí, sí. Me costó deshacerme de la adicción a los refrescos años, pero lo hice desde la conciencia, ya no lo hice desde el tengo que. Sí. Y luego, comida chatarra. Oye, ¿por qué como comida chatarra? O sea, ¿quién dijo que tenía que comer chatarra, no? Y empecé a deshacerme de la comida chatarra. Y así, poco a poquito, la conciencia, en la medida que se va ampliando, yo digo que la conciencia, una metáfora de la conciencia, hay personas que están en el menos cero. Puede ser que estén en el menos 1000 de conciencia. Yo digo que cuando llegas al 1 es cuando tu conciencia nace. Claro. Y creo que hay personas que están en el 1, hay personas en el 2, el 3, y nadie es mejor que otro, ¿eh? Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su ritmo. Pero el punto es que cuando nos conectamos a esa parte, que yo le llamo la parte divina dentro de nosotros, esa parte que no está contaminada, esa parte nos dice, oye, los refrescos no, nomás no. Oye, comida chatarra no. Claro. Oye, bájale al consumo de vino. Sí, sí. ¿No? Oye, deja de holgazanear, ponte ese ejercicio. Sí, sí. O sea, no desde el regaño, no desde el tienes que, desde la conciencia. Pasión. Sí, es la conciencia. La conciencia es la que nos dicen, bueno, pues sí, mi padre vivió así, mi abuelo, mis tatarabuelos, todos, y yo hice un desmadrote desde mi inconsciencia en mi vida. Bueno, ahora ¿qué voy a crear? Claro. Desde la conciencia. Y por ejemplo, en ese primer proceso que empezamos a despertar, todos, creo que la mayoría hemos dicho esto alguna vez, no voy a hacer lo mismo que mi papá, no voy a hacer lo mismo que mi mamá, no voy a hacer lo mismo que mi abuelo. O sea, como que hay una cosa... Esos son los afortunados, ¿no? Sí, es lo que decía Alfredo Fortunato. Sí, o sea, la mayoría te puedo decir que ni siquiera llegaron a ese punto, ¿no? Sí, entonces vimos, ya empezamos a despertar para ver que no queríamos repetir los patrones de nuestros papás y de nuestros abuelos, ¿no? Sí. Pero en ese mismo proceso, si empezamos a despertar, y yo veo, por ejemplo, ¿no? Que en mi caso, yo vi que en mi familia muchas cosas se resolvían a través del enojo. Sí. Se resolvían entre comillas. Sí, o sea, sí, claro. O sea, se usaba el enojo para intentar resolver las cosas que no se resolvían. Solo transferían ese enojo a otra situación, ¿no? Ya sea un mesero, ya sea alguien, ya sea en un vuelo, en alguna situación. La primera reacción era tener que... Me suena conocido, no sé por qué. Mi padre era igual. Había esta forma como de súper reaccionar de esa manera, ¿no?
Y entonces yo empecé a observar eso, que de repente reaccionaba hacia esas cosas y decía, o sea, primero me estaba dejando a mí súper alterado y bien desregulado ya con este enojo, ¿no? No está tampoco resolviendo en sí la situación, o sea, lo único que hice fue de alguna manera pensar que liberé yo estas emociones, que me frustré yo y quise ahora echarle esa frustración a la persona, ¿no? La mosca en la sopa, lo que sea, ¿no? En el mesero, la aerolínea, la llamada, la persona que atiende, o sea, en el tráfico, como fuera, ¿no? O sea, una forma de enojar. Pero ya una vez que empezamos a despertar y empezamos a ver, pues lo reconocemos, pero ahora queremos cambiarlo y ahí es donde viene la lucha, ¿no? Es como, pues ahora qué hago con todo esto, ¿no? O sea, estuvo padre haber despertado y verlo, pero se siente todavía en cierta forma. A veces no está padre despertar. No, yo sé. Hay veces que yo digo, ay Dios de mi vida, ¿por qué no me quedé dormidito? Claro. Era más fácil, ¿no? O sea, sí. Porque ahí es donde empieza realmente otra experiencia como de dolor, tal vez, no sé si decir. Sí, claro. Empieza una experiencia de dolor, empieza una experiencia de frustración y empieza lo que José Luis París le llama, empieza la guerra interna o el camino del guerrero interno. En donde el camino del guerrero interno es enfrentarte a esa parte violenta que está dentro de nosotros. Sí. Enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus dudas. Aquí, tocayo, es en donde, al igual que tú, yo me hice la pregunta y empecé la búsqueda y de repente dije, ay, pues mira, esta herramienta está bien chida. Sí. Y agarré una herramienta. Sí. Por ejemplo, Dr. Lloyd desarrolla una herramienta muy padre, muy bonita, que es a base de música y ciertas cosas, en donde tú te enfocas en el enojo, por ejemplo, y con esa frecuencia de música y otras prácticas muy increíblemente sencillas, empiezas a concientizar ese enojo, empiezas a concientizar esos programas y empiezas a disolverlos. Porque él habla de la frecuencia 528 Hz, que es la frecuencia del amor. Sí, me encanta. Y esa frecuencia hace que se disuelva. Sí. Es decir, la oscuridad no aguanta la frecuencia de la luz. Wow. ¿O se repite eso, la oscuridad? La oscuridad no aguanta la frecuencia de la luz. No hay forma. Tú llegas a un cuarto oscuro, prendes la luz y en ese instante la oscuridad se va. Sí. Digo, esa es la realidad, pero también es una metáfora. Claro. Y también es, cuando nosotros empezamos con una frecuencia alta, como la frecuencia 528, y empiezas a concientizar el enojo, el miedo, la duda, la angustia, las ansiedades, cualquier cosa que traigas adentro, empiezas a concientizarlo y empiezas a limpiarlo, se limpia. Sí. Y de una manera rápida, fácil y sencilla. No es magia, No. Y requiere mucho tiempo y una práctica diaria. Llega un momento en donde, por ejemplo, para mí esta es una de las 10 herramientas que manejo, o 6 o 8, y esta es la que más uso, y la uso todos los días. Entonces, ahí es en donde tu pregunta, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿cómo vamos a cambiar todo esto, no? Y es lo que mencionabas en el segundo movimiento de tu metodología, es comenzar a desarraigar estos patrones. La primera parte es tomo conciencia de que traigo un chorro de cosas que no me gustan. Sí. Enojo, alimentación, ideas, conceptos, emociones que permean. Sí. Conflictos. Patrones que repetí. Que me relaciono. Formas de relacionarme. O sea, ya tomé conciencia. ¿Ahora qué hago? La segunda etapa es desarraigar. Para desarraigar hay varias herramientas que yo no las creé. O sea, simplemente las busqué, y las desarrollaron otros autores y las utilizo para desarraigar. Sí. Una es la que te acabo de explicar y bueno, hay varias más. Entonces
pasas por un proceso de desarraigar, ¿sí? Hablando metafóricamente, tú heredaste un rancho, y en ese rancho hay piedras, y en ese rancho hay árboles que no te gustan, que dan frutos que a ti no te gustan. Hay pencas, hay nopales, hay ratas, hay huizapoles que no te gustan. Entonces, ya, qué chido, heredé esto. Primer paso. Segundo paso, voy a traer tractocamiones que quiten esos árboles, voy a dinamitar las raíces, voy a quitar las piedras, voy a quitar todo. Es el segundo paso. Voy a preparar la tierra. Sí. Ese es el segundo paso. Desarraigar, quitar. Y aquí empezamos a enfrentar ya pensamientos limitantes, sí, no soy suficiente. Creencias limitantes. Creencias limitantes, no merezco amor, no, o sea, cualquier cosa que esté ahí, emociones, ese es el y patrones. Y patrones, o sea, claro. Traemos nosotros toda una serie de patrones y esos patrones terminaron convirtiéndose en hábitos y esos hábitos terminaron definiendo nuestra identidad y lo que hemos creado. ¿Sí? Entonces hay que desarraigar esa falsa identidad, hay que desarraigar patrones, hay que desarraigar creencias, miedos, angustias, ansiedades, etcétera, etcétera. Esa es la segunda fase, desarraigar. ¿Sí? Porque sí siento que en ese proceso hay una a veces sobreidentificación con estas dos, porque en el proceso de despertar ya empiezas a ver como dos, una versión tuya más divina, más transformada, más en paz, y dices, ok, esto es como quién soy, y por el otro lado todavía estamos viendo, vamos desarraigando, ¿no? Quitando estas vendas. La mayor parte de la gente, Gabriel, no alcanza a ver todavía esa parte nueva, no alcanza a ver toda esa parte divina. La mayor parte de los seres humanos seguimos a un nivel inconsciente identificándonos con nuestro ego, con nuestros programas, con todas estas cosas oscuras. Queremos cambiarla. Yo no quiero ser como mi papá, pero al decir yo no quiero ser como mi papá, estoy viendo a mi papá. Sí. Termino siendo como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá, lo mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí empieza toda una lucha, el camino del guerrero. Y ahí el tercer paso es, ok, tomo conciencia de que no quiero ser esto, empiezo a desarraigar. Segundo paso, pero el tercer paso es quién sí quiero ser. Sí. ¿Qué sí quiero ser y hacer? ¿Quién sí quiero ser? Es decir, el tercer paso suena sencillo, pero es bien complicado. O sea, es realmente crear. El primer paso del que habla José Luis es crear una imagen de lo que sí quiero ser. Ya no seguir viendo lo que no quiero ver. Porque cuando yo veo lo que no quiero ver es lo que voy a crear. Sí. El segundo paso del que habla José Luis parece es empezar a declararlo. Okay. ¿Sí? El poder de la palabra es impresionante. El tercer paso del que habla José Luis es sentirlo adentro de nosotros. ¿Sí? La parte emocional, ¿no? Sí. Entonces, por ponerte un ejemplo, tengo un pariente mío cercano que siempre yo lo oía decir, yo no me quiero casar con una divorciada, yo jamás me voy a casar con una divorciada. Sí. ¿Con quién crees que se casó? Con una divorciada. Con una divorciada, exactamente, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque si él hubiese dicho, ok, yo no me quiero casar con una divorciada, ok, conciencia. Claro. Entonces, tercer paso, ¿con quién sí me quiero casar? Con una soltera. Claro. Si él hubiese dicho, yo me voy a casar con una soltera que tenga esas especificaciones, entonces hubiera casado con una soltera con esas especificaciones. Claro. El poder creativo que nos dio Dios es extraordinario. Sí. No tiene límites para nuestro bien y para nuestro mal. Claro.
Sí, todo ha sido creado por esta palabra. O sea, creamos nuestra propia realidad, nuestro propio mundo, nuestro mundo interior, exterior de la palabra. Entonces, este tercer paso es comenzar ahora a sembrar con nuestra conciencia. Con nuestra conciencia y con una visión de esta versión de nosotros más divina. Yo pienso la que siempre fuimos. O sea, para mí es como verlo, esto es quien siempre fui, estoy regresando a ese lugar. Y de ahí empezar a hablarla, empezar a sembrarla a través de palabras y también acciones. ¿Qué más agregaríamos ahí a la hora de sembrar? Yo coincido con lo que tú acabas de mencionar. Yo creo que en realidad nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero ADN es la esencia divina y el ADN divino. Pero el ADN ya fue contaminado también. Claro. Llámale cosas heredadas, llámale iniquidad, llámale energía negativa, como le quieras llamar. Cadenas, lo que sea. Cadenas. ¿No? Entonces, segundo paso, hay que desarraigar, ¿no? Tercer paso es recordar quiénes somos realmente. Sí. De acuerdo a ese diseño divino. No desde la religiosidad, no desde el fanatismo, no, desde la verdadera, desde el diseño original. Y bueno, para mí ese es el que no tiene pierde. ¿Sí? Sí. Yo creo que dentro de nosotros hay quien le llama, tenemos el ser. Hay quien le llama el ser, hay quien le llama conciencia, hay quien le llama nuestra parte crística. Claro. No refiriéndonos a Jesucristo, sino a nuestra parte crística. Nuestra parte crística es el ser, la conciencia, esa parte, el diseño original, ¿no? Es lo que hay que recuperar, ¿no? Pero al principio, para no meternos en tanta profundidad, hay que tener herramientas muy prácticas, ¿no? Que yo este año no voy a seguir con esos 5 kilos de más que traigo. Pues este año voy a seguir con esos 5 kilos de más. Claro. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, agarras otra herramienta, pones una imagen de ti con 5 kilos menos. Claro. Entonces, o con alguien que se asemeje a ti, que te da 5 kilos menos. Entonces, tu declaración es: yo soy delgado, sano, atlético. Sí. ¿No? Este año no quiero volver a pasar situaciones difíciles económicas. Este año voy a seguir pasando, estoy declarando en negativo. Este año yo elijo crear riqueza, abundancia, prosperidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí no me gusta el modelo de mi padre o de mi madre. Bueno, hay que buscar un modelo que sí te guste, ¿no? Sí. La neurolingüística habla mucho del proceso del modelaje consciente. Porque nosotros somos el resultado de lo que modelamos inconscientemente de cuando nacemos a los 7 años. Claro. Y este proceso es entonces empezar a sembrar esta visión de nosotros. Ya no estoy enfocándome en no ser como mis papás, ahora estoy diseñando, bueno, pues quién quiero ser. O sea, quiero traer paz, ¿no? Como te lo digo. Sí. Ya no quiero traer ese enojo que traía constantemente en un lugar. Ahora en esas situaciones yo me veo a mí trayendo paz en ese momento. Sí. Viendo a las personas, viendo la situación, trayendo conciliación, ser un pacificador o ser una persona que ayuda a traer vida, trae gozo, no sé, como lo queramos nosotros construir. Armonía, ¿no? Conciliación, ser esta persona ahora que nutre. Y ya creo que ahí también ya no partimos de la escasez, partimos de traer abundancia a ese espacio en el que estamos, porque al estar sembrando, pues llega el cuarto paso, ¿no? Que ahora empezamos a cosechar, porque ese sería ya el paso al final al que queremos llegar, ¿no? Al empezar a sembrar y sembrar y sembrar y sembrar constantemente, tiene que empezar ahora sí a ver pequeñas manifestaciones o frutos de ese proceso. Sí. José Luis París habla de los 3 primeros pasos. El primer paso, la visión. Segundo paso, declararlo. Tercero, sentirlo. Y el cuarto es empezar a ver las señales, ¿sí?
Entonces, si yo quiero crear abundancia y la vida me trae abundancia, significa que los 3 primeros pasos los hice bien. Si yo quiero crear abundancia y estoy viviendo escasez, significa que me tengo que echar un clavado a los 3 primeros pasos, ¿sí? Para corregir. Claro. Entonces, eso es, por ejemplo, desde los 11 pasos para crear una nueva realidad. Desde mi visión, el cuarto paso es, bueno, yo tenía árboles de aguacates, a mí no me gustan los aguacates, digo, es una metáfora, sí me gustan los aguacates. Me gusta el mango, ok, sí. Siembro el mango, y empiezo a ver mangos, bueno, quiere decir que ya, ya lo logré. Después de eso viene el cuidar tu rancho. Claro. ¿No? O sea, porque de repente pues puede venir una plaga, de repente pueden venir insectos, de repente pueden venir pájaros que les gusten los mangos, se los coman, ardillas, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a cuidar los árboles? ¿Cómo voy a sacar esos mangos? ¿Cómo los voy a cosechar? Y luego después esos mangos, si mi tirada era generar riqueza, pues venderlos en el mercado, y luego recibir el dinero, luego cuidar ese dinero, invertirlo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces ahí es donde entran toda una serie ahí es donde entran todas esas herramientas que yo he logrado crear, ¿no? O sea, para desarraigar, pues tengo esta, ¿no? De los códigos. Método Ewing también te ayuda a desarraigar. Sí. Para sembrar, bueno, pues utilizo, por ejemplo, los pasos de José Luis Parise. También utilizo la herramienta de las declaraciones. Pero las declaraciones requieren estar alineadas al cómo sí y al cómo no. Porque si hacemos declaraciones de cómo no, es lo que vamos a crear, que es lo que estaba hablando hace rato. Sí. Y tú veías este proceso. A mí me gusta esta metáfora que estabas usando como un terreno, un jardín. Sí. Me gusta, ¿no? Por ejemplo, en el libro de la cabaña hablan, ¿no? Como este jardín que está uno como atendiendo y cuidando. Y verías que estamos despertando en conciencia en diferentes áreas de nuestra vida, o más bien es simplemente el seguir manteniendo. Porque a lo mejor en un área empezamos a reconocer que emocionalmente estamos, pero relacionalmente todavía esa parte no la hemos como 100% despertado. ¿O cómo verías ese Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo veo, para mí despertar la conciencia desde una metáfora es, llegas a tu casa normal, en la cual siempre había estado sin focos, y ya te habías tú acostumbrado a manejarte en la oscuridad y sin focos y todo. De repente prendes la luz y de repente ves que hay un verdadero cochinero, hay un verdadero desastre. Cuando la luz se prende, Sí. Y ves todo. Solamente que hay veces que traemos tantas cosas del pasado que se nos han acumulado, que dices, híjole, esta semana me voy a dedicar a la vajilla. Sí. Esta otra semana me voy a dedicar a limpiar la cocina. Esta otra semana me voy a dedicar a limpiar los cuartos. Y luego esta otra, los pisos. Entonces, bueno, sí, una vez que la conciencia despertó, la luz se prendió. Y empiezas a ver, y a ver. Y como te dije hace rato, a veces no es nada agradable. A veces uno quisiera decir, ¿a qué horas me metí en este vericueto? ¿Quién puso esto aquí? y por eso es el manteneros. La verdad es que es un proceso de estos 4, que a final de cuentas este cuarto paso de estar cosechando y trabajando, pues es constante. O sea, no es algo que llegamos y ya nos es constantemente estar desarrollando. Y no como trabajo, pero sí una forma de estar cuidando de nosotros. ¿Cómo describirías ese proceso ya ahora a largo plazo? Sí, no, pues es que ese proceso a largo plazo es vivir desde la conciencia. O sea, estar
ya alineado a la conciencia, desde la conciencia estar, siempre de alguna manera, pues cuidando tus plantitas, cuidando tus arbolitos, cuidando el jardín, cuidando la alberca que esté limpia, que ya se les postió una cosa, pues hay que arreglarla. Sí. No sé, sí, es vivir desde un proceso creativo, desde cuando estás en la conciencia, estás en la parte creativa. Uh-huh. Pero no nada más estás en tu parte creativa, también estás en tu parte de restauración. Uh-huh. Hay que restaurar continuamente aquellas cosas que haya que restaurar. Pues de Abril sé que hay muchas cosas más que pudiéramos seguir hablando. Pero igual sé que próximamente vas a tener un podcast y va a ser muy emocionante. Entonces queremos poner el podcast en la descripción de este episodio para que la gente también pueda empezar a seguirte y a conocerte. Porque nada más es como el mapa, ¿no? Ahora es cada uno de estos procesos tienen pues hay una profundidad en la cual cada uno tiene que ir navegando. Y ese creo que va a ser muy importante. Nos encantaría tenerte en otros episodios y seguir como abundando y desarrollando más estas ideas. Pero a mí me das esperanza de que sí hay un proceso en que podemos restaurar nuestras vidas, ¿no? De que tal vez sí despertamos a ver todas las cosas que andamos ahí arrastrando y cargando de muchas generaciones, pero que tal vez a nosotros nos tocó venir y matar estos gigantes que estaban ahí en la tierra y para otras generaciones y para nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué esperanza también nos puedes dar en ese proceso? Sí, bueno, tu metáfora me encanta, yo también a veces la uso, y sí, efectivamente llegas a una tierra nueva, que te heredaron, esa tierra nueva hay gigantes, y esos gigantes pues hay que, como bien dices tú, matarlos, ¿no? Y bueno, sí se puede. Yo he visto cambios extraordinarios en personas que ya la ciencia los daba por muertos, o por esta persona ya nunca va a cambiar, o esta persona métela en un lugar porque ya no puede cambiar. Me ha tocado ver que aún esas personas con estas herramientas pueden tener una transformación. Yo he tenido transformación en algunas áreas de mi vida, en otras todavía no. Obra en proceso. Obra en proceso, obra en remodelación. Sí. Como llegas a un lugar y dices, este lugar está cerrado por remodelación. A veces así me siento yo. Sí. Y yo ahí tomo fe, ¿no? de estas palabras, ¿no? La obra que ha comenzado se va a terminar. Se va a terminar poco a poco. Nos va a llevar toda la vida, tal vez, pero se va. Sí, claro. Y bueno, vamos a ir logrando objetivos, y esos objetivos son un testimonio personal que te dicen, híjole, este objetivo que logré, que parecía imposible, ya lo logré. Que era imposible y lo logré. Y luego de repente te ves logrando otro objetivo que también parecía imposible, y dices, caramba, pues sí se puede. Y en el proceso te vas transformando en una nueva versión. Sí. Y esta nueva versión, pues es una versión que vive en el, no sé cómo lo voy a lograr, pero lo voy a lograr. Sí. Todavía no sé cómo se hace, pero lo voy a hacer. Todavía no sé cómo resolver esta situación, pero la voy a resolver, ¿no? Ya empiezas poco a poquito a vivir en otra dimensión personal. Vale la pena el trabajo en nosotros. Bueno, como yo lo veo, yo pienso que no hay de otra. Así lo veo yo. Hay personas que mejor prefieren cerrar su changarro y decir, ya no me digas, ya no quiero trabajar, ya no quiero saber nada de eso. Me ha tocado trabajar con gente así. Claro. A mí déjame mostrar, pues, adelante, man. Sí. Muchas gracias, Gabriel, por enseñarnos, por hacernos más apasionados de esa vida, por reconocer nuestra debilidad, por ir despertando, y que nos invitas a restaurar nuestras vidas, a restaurar nuestras alas
y tener esperanza de ese futuro. Muchas gracias. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es poner en sus manos toda una serie de herramientas que yo sé que sí funcionan y ya de ustedes dependen si las toman o no. Sí. Ajá. Gracias. Pues yo les quiero invitar a que puedan revisar la descripción de este episodio, independientemente de donde lo estés viendo, para que también puedas conocer más acerca de Gabriel Covarrubias, el trabajo que está haciendo, y que también puedas conocer acerca de su nuevo podcast. Y te invitamos a que lo puedas seguir en redes sociales y que nos puedas también compartir.